En este día quiero compartir con ustedes una reflexión a partir de el Salmo 2. Un salmo que es muy interesante en su contenido y que es necesario que nosotros lo examinemos en alguno de sus versículos. El Salmo 2 dice de la siguiente manera: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, este salmo es un salmo profético, es un salmo mesiánico, nos está hablando de algo que viene hacia el futuro, declarando algunas cosas que nosotros podemos discernir y entender que de alguna manera están ocurriendo hoy día en el mundo. El apóstol Pedro, cuando junto con el apóstol Juan son amenazados y castigados en el Sanedrín para que no hablen más en el nombre de Jesús, ellos, dice la Escritura, que salieron gozosos de aquel lugar, de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Jesucristo. Pero luego de eso dice la Escritura ahí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que ellos fueron donde estaba reunida la iglesia, o donde se reunía parte de la iglesia ahí en Jerusalén, y le contaron a los hermanos todo lo que había acontecido y de qué manera habían sido amenazados. Y luego de contarles, dice que oraron y alzaron unánime la voz a Dios. Y en la oración, que es muy particular, esta oración que hacen los apóstoles con la iglesia allí, donde no existe una queja o algo por el estilo por causa de esta amenaza y por estos azotes que habían recibido, sino más bien están ellos animados a seguir adelante, a predicar el Evangelio. Y en la oración de los apóstoles y la iglesia, ellos citan estas palabras o parte de las palabras del Salmo capítulo 2 para referirse a un momento que ellos están viviendo. Ellos citan el versículo 1 y 2, donde dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Este es el pasaje que el apóstol Pedro cita cuando eleva su voz en oración al Señor para pedir más denuedo. Es decir, él está entendiendo que de alguna manera las autoridades de aquella época están unidas, pero con un propósito equivocado,
o con un propósito maligno, porque se están oponiendo a Dios. Luego también podemos encontrar que hay otra parte de este salmo que es citado por el autor de la carta a los hebreos, o el escritor de la carta a los hebreos, el versículo 7, donde dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y allí el autor de la carta, o el escritor de la carta a los hebreos, está citando este salmo para referirse a Jesucristo, quien es aquel a quien el Señor Dios ha llamado mi hijo. Lo está reconociendo y está enseñando allí el escritor que Jesucristo es superior a todas las cosas, principalmente en el capítulo 1, superior a los ángeles, y por quien Dios está hablando. Pero luego avanzamos y también encontramos en Apocalipsis capítulo 2, citaba parte de este salmo, donde cita el versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro y con vasija de alfarero desmenuzarás. Es decir, hay una serie de citas de este salmo en el Nuevo Testamento que claramente nos están hablando de que Jesucristo es el que cumple con la descripción que hace el salmista aquí: quien vendrá, quien reinará, quien hará justicia, quien se sentará en el trono para gobernar, quien se reirá de aquellos que son sus enemigos. Y nosotros hoy día podemos discernir que aun cuando todavía no se está cumpliendo en plenitud esta palabra, sin embargo, de la misma manera como el apóstol Pedro tuvo este discernimiento para entender que esta confabulación, esta unión que había ahí entre los religiosos de Jerusalén oponiéndose a la predicación del Evangelio, era parte de lo que este salmo decía. Nosotros hoy día podemos darnos cuenta de la misma manera que hay una confabulación instigada, por supuesto, sabemos, por Satanás, donde se quieren echar por tierra los principios, los valores y la fe en Dios, donde se está buscando llegar a la prohibición de enseñar o predicar los principios de la palabra de Dios. Por supuesto, están uniéndose muchos contra Dios. No es contra nosotros, porque la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha que tiene la iglesia no es contra carne ni sangre. Por lo tanto, sabemos que detrás de las personas, que detrás de los gobiernos, están las huestes del enemigo empujando para poder tratar de echar por tierra toda verdad de la palabra del Señor, todo principio de la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos la seguridad, porque el Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Tenemos la seguridad de que todo lo que la Escritura dice se cumplirá, y que la iglesia va a prevalecer a pesar de los ataques del maligno. Entendemos y podemos discernir que son tiempos difíciles y que estamos en los postreros días. Entendemos y podemos discernir que con más fuerza cada día el enemigo se está levantando para poder destruir o tratar de destruir a la iglesia, pero con más fuerza también nosotros entendemos que el poder de Dios está con aquellos que le aman, con aquellos que le buscan, con aquellos que saben que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, nosotros esperamos un día estar junto a Cristo para ese momento glorioso, cuando el Señor tome para siempre su poder y reine por los siglos de los siglos. Por ahora necesitamos saber que los que confían en el Señor son bienaventurados. Esa es nuestra esperanza. Tenemos una bienaventuranza en nuestra vida si confiamos en el Señor. No importa lo que venga por delante, no importa quién se oponga, mayor es Dios que el que está en el mundo. Aleluya. Y Él
El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, está con nosotros, está con la iglesia. Así que vamos adelante, sigamos predicando la palabra, sigamos enseñando la verdad, sigamos hablando de los principios bíblicos, morales y espirituales. Sigamos creyendo que el que nos llamó, el que nos salvó, perfeccionará su obra en nosotros hasta que Él vuelva. Que la gracia de Jesucristo esté con cada uno de nosotros y sigamos adelante. Dios con nosotros. Amén y amén.